Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Les doy una bienvenida a todos y a todas que se conectan a este live en Entre Bastidores y Micrófono. Bienvenido, Héctor. Bienvenido a toda la gentecita hermosa que se está conectando en este live. Antes de empezar con el live, eh, voy a tocar un tema. Voy a mandarle la invitación a nuestro invitado y de ahí empiezo eh, con los auspicios y de ahí tengo que dar una información bien importante que yo creo que no hay que dejar en vano. Y con mi invitado, así que... Ahí está. Hola, querido Levi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Muy bien, ¿y bonito? tú? Bonzi, la cosa, Bonzi, Bonzi. Vos sí el apodo, pero el nombre real es Diego. Diego, oh, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás? bien, todo tranqui. Levi, antes voy a empezar con los auspicios que me acompañan hoy día y después voy a dar un anuncio muy importante para la gentecita que nos está viendo y que es muy importante lo que está ocurriendo con el tema de un hater de doblaje que te voy a hacer mencionar. Bueno, Que, vale, está. bueno, hoy día me acompaña Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores. Hay una cantidad infinita de muchas cosas que puedes ser beneficiario. También lo invito a seguir Versátil Full Trap. Es un local de comida rápida que está en Talca, así que si andas por Talca, qué mejor que comerte unos ricos hot dogs por Versátil Full Trap. También está Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.pets y pide tu hora. Y si estás pensando en estudiar actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más y entérate de más en Instagram, @actores.3. También está conmigo la Casa del Actor. La Casa del Actor es la comunidad que ayuda a actores y actrices de Chile a buscar los mejores castings y donde uno no va a ser estafado, porque Levi, como tú sabrás, en la industria de la actuación frente a cámara hay muchas personas que se hacen pasar por castineras o gente que no es del medio y uno llega a la locación y no te encuentras con ni cámaras ni con nada. Simplemente te estafan por tonteras. Ah, caramba, eso es nuevo para mí, nunca había escuchado. Entonces, la casa del actor te ayuda a buscar los mejores castings y tampoco donde uno dice, oye, me contactó tal persona, alguien ha trabajado con él o con ella y te dicen, sí, yo he trabajado con esa productora y es muy buena, te la recomiendo, trabaja con ella. Es como una parte donde nosotros podemos trabajar y ayudarnos entre todos, si esa es la idea. Ok. Y también está La Claqueta. La Claqueta CL es una escuela, taller de teatro frente a cámara junto a la dirección de Claudia Aravena. Así que si quieres saber más de cómo incluirte en los talleres de actuación frente a cámara, dirigido por Claudia Aravena, lo puedes enterar en Instagram, @laclaquetacl. Bueno, Levi, antes de comenzar nuestra entrevista voy a dar un anuncio muy importante. Resulta que hay un hater que se está haciendo pasar por mí, por la Alexandra Briseño, que te entrevisté un dialogando con Alex. Se está pasando por Héctor Alejandro, con otro chico que hace entrevistas a actores y actrices de doblaje, y por Trinidad de doblaje. Se están haciendo pasar por nosotros para hablarle a la gente de doblaje y lo único lo que hace es insultarlos a ustedes. Entonces le llamo la atención a toda la gente de doblaje. Yo no soy de andar tirando correos e insultando a la gente de doblaje, les tengo mucho respeto, así que para que si alguien se está haciendo pasar por mí,
No soy yo. Ok, ok, vale, Se estaré atento llama entonces. Alex, se llama Alex Telpis. Ok, ok, tendré en Así cuenta, que tendré. si te llega un mensaje insultándote, no soy yo. Ok, vale, ok. Cualquier cosa que uno encuentra, ¿no? Claro, hay tanta gente malintencionada, Dios mío, a lo que hemos llegado. Ok, Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra entrevista. Espero que la pasemos increíble. Al claro que sí. principio del live siempre doy la oportunidad de que se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para que eh, tengan un contexto. Adelante. Sí, bueno, me llamo Levi Hurtado, soy actor de doblaje venezolano, aunque actualmente estoy en Paraguay, hago vida en Paraguay con el doblaje desde, sí, un poquito después de haber llegado al país, casi al año más o menos de haber llegado al país. Formamos una escuela entre la profesora Suni y yo de enseñanza de doblaje aquí en Paraguay, cosa que todavía no existía para aquel entonces aquí. Así que fue una experiencia de por primera vez, ¿no? De llevar a cabo la enseñanza del doblaje en el país. Y bueno, actualmente nos dedicamos a eso, totalmente a full con el doblaje. El otro día estuve hablando con Suni y estuvimos pelando en buena onda, así que dijimos, me contó maravillas de ti. Así que estoy Igualmente, muy, igualmente. estoy muy contento de tenerte en el live. Cuéntame, ¿cuál fue No, tu gracias gran a vos. motivación? Primero, yo sé que eres músico. Sí, 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 sí. Cuéntame, Primero, cuéntame cómo fue tu encuentro con la música. bueno, la verdad con la música fue hace mucho, mucho, mucho más tiempo. Era casi un niño, tendría 12 años cuando vi por primera vez a alguien tocando el piano. Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, eso que hace esa señora con las manos, yo quiero hacerlo. Y con mente de niño yo pensaba que era tocar así, nomás, y que iba a sonar el piano, como si fuera una rocola o algo por el estilo. Pero resulta que no fue así, que me topé con que, hay que estudiar, hay que enseñarle a los dedos y al cuerpo a cómo tocar el piano. Lo que al principio empezó como un hobby de que yo iba todo el tiempo a ese mismo lugar a tocar el piano, primero como alguien que desconocía por completo técnica de cómo ponerse, cómo posicionarse frente al piano, cómo articular los dedos, incluso hasta respirar, pasó de un hobby a ahora sí quiero estudiar profesionalmente piano. Y después de eso me fui al Conservatorio Nacional de mi país, donde, bueno, son bastante rigurosas las audiciones, porque no es así que tú entras nomás y ya. Hay que hacer una audición. Recuerdo que para aquel entonces eran aproximadamente audicionaban unas 1.500 personas y solamente un pequeño grupo de 100 aproximadamente eran los que terminaban quedando en la audición. Por lo general eran casi siempre niños y preadolescentes y alguno que otro adolescente o adulto. Y ahí empezó mi camino, dedicándome con la música, la música, la música, la música, la música, hasta que me topo con el doblaje, irónicamente por tercera vez, porque la primera y la segunda no cuentan ya que pasaron cosas. Y ahí dije, ¿por qué no dar la oportunidad al doblaje? Por qué no estudiarlo? ¿No? Y ahí empecé a dedicarme también con el doblaje, a lo sumo Oye, con la... Leí, ¿y el apoyo de tu familia siempre lo tuviste o pensaban de que tú podías estudiar algo más relacionado a lo tradicional, medicina o abogacía o alguna carrera tradicional? Porque digamos las cosas como son, estudiar artes, música, doblaje, actuación, eh, no es muy común en la sociedad hoy en día y antiguamente tampoco, o sea, Claro, claro. No, bueno, en mi caso es un poco atípico porque mis abuelos vienen de raíces artísticas. Mi abuela era pianista y mi abuelo era fan del cine. O sea, mi abuelo tenía su propio cine en casa. No era un cineasta, pero sí tenía, por ejemplo, proyectores de cine, pero de la vieja, vieja escuela. Te hablo de los que suenan tac, 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 que olías la cinta de película, ese olor a cinta de película, esa fue mi infancia.
Así que para mí es reconocible el olor a cinta de película. No me acuerdo el nombre. Yo le decía acetato, creo que era acetato o algo, un acetona o algo. Tiene un nombre de un ácido que es lo que contiene el tipo de material que huele bastante fuerte. Mi abuelo fue el que me enseñó lo que era el doblaje, fue el que me dijo, mira, esto es doblaje. Viendo una película, entendí que detrás de los dibujos animados hay voces de personas reales. Yo pensaba que eran personas, que eran personajes animados que tenían vida propia, pero bueno, volviendo a un punto, a los 3 años, 4 años me comentó cómo era el doblaje y yo me quedé con la idea de, porque quisiera aprender a hacer eso. En aquel entonces no existía todavía una escuela o institución que se encargara de formar actores de doblaje en Venezuela. Estaba empezando el boom, o ya venía de haber empezado un poco el boom del doblaje venezolano, pero se desconocía por completo. En realidad, si te pones a analizar el doblaje hasta hace muy poco, también era muy anónimo. Claro, 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 por supuesto. Pero imagínate, en 1992 no existía ni el internet. Era como, Mira, yo soy todo era. de esa generación más o menos, así que O sea, por ejemplo, cuando yo me enteré que se estaba empezando a hacer doblaje en Venezuela fue por un recorte de prensa en el periódico. Y yo recorté el periódico, como los niños de aquel entonces, y le mostré a mi abuelo, mira, están haciendo doblaje en Venezuela, yo quiero aprender. Ah, bueno, vamos a averiguar. Y me acuerdo que al poco tiempo mi abuelo, después de eso, falleció y no pude ir a ese lugar, que irónicamente era etcétera, uno de los estudios de doblaje de allá de Venezuela. Y por ese lado está la parte del doblaje. Por el lado de la música, yo supe de que mi abuela era pianista, pero ya de grande, cuando ella estaba estudiando piano. Ya coincidentemente estudié en el mismo conservatorio que ella. o Entonces, sea, viene de raíces. sí, digamos que por esa parte tengo esa herencia artística. Sin embargo, mi mamá nunca ni me desaprobó ni que digamos me apoyó demasiado con el tema. Simplemente me dijo, si es lo que tú quieres y te hace feliz, dale. Pero no hubo un respaldo de la familia como vamos a ayudarle a Levi, no. O sea, no, ni uno ni lo otro. Por eso es como un poco atípico, ¿no? A pesar de tener raíces artísticas. Sin embargo, cuando veían que daba conciertos como pianista o con los grupos con los que tocaba, estaban como que, bueno, bien, si eso te da, dale. Pero también, sumado a eso, estaba el boom del sistema de orquesta en Venezuela. No sé si llegaste a escuchar aquel auge del sistema de orquesta, de los jóvenes que tocan en orquesta. Bueno, en ese interín, yo estaba enseñando ya en el sistema de orquestas. Entonces, digamos que aparte de estudiar, también generaba ingresos por la parte de la enseñanza. Y en aquel entonces se ganaba relativamente bien. Yo trabajaba 3 días a la semana, 4 horas, bastante corto la cantidad de horas de la carga horaria, pero me pagaban por enseñar música. Y tener 19, 20 años y tener un sueldo completo a esa edad, Era eso como, es muchísimo. Y siendo músico encima, entonces es como que, wow, me explico. Muchos se quedan como que, wow, yo también quiero estudiar música. Y como está el tema de orquesta, la gente ya no te veía como, ¿qué estás haciendo? ¿Estudias música? Ah, no, ahora te dicen, estudias música en el sistema de orquesta. O sea, digamos que esa mentalidad fue un poco cambiando con el paso del tiempo, por suerte, ¿no? Para mí, porque todavía queda ese vestigio de que en otros países tú dices, no, yo soy músico. Ah, ¿y qué más vas a hacer? Soy músico de profesión. Ah, es como lo que bien. me pasa a mí cuando digo soy actor profesional. Ah, Ah, o sea, vive de eso, se vive de eso, pues, y comes bien. Seguramente te habrán preguntado. se estudia, porque Sí, también preguntan, sí, oye, ¿se estudia actuación? sí, 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 tal cual, me ha pasado. Bueno, en doblaje es que me preguntan, vos haces doblaje, vos haces voces, algo así. Ah, y puedes hacer la voz de tal. Yo no soy imitador, yo soy actor de doblaje. Ah, y puedes hacer la voz de este otro. No soy esa voz. Soy actor de doblaje. No, pero qué aburrido. Yo pensé que tú hacías voces. No, pero también dicen, en mi caso nos dicen, ah, eres actor, a ver, llora. Y uno queda así como, Sí, sí. Sí, sí, no, o sea, no es que no se pueda, no es que no se pueda hacer, es que uno no es simplemente una especie de comando al que le dices, haz esto y lo hace como si fuera un perrito entrenado. No, no funciona así. Eso no es.
Mira, Levi, aquí dicen, llegué a entrenar. Hola, príncipe encantador. ¿Quién saluda? No veo bien. Neo, Neo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Neo? Saludos. Él también te es mando de por acá saludos del también. Salvador de parte de Alejandra Martínez. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo nació la idea del doblaje en Paraguay? Dicen aquí. Esa es una de las historias más curiosas que me ha tocado contar. Las veces que lo cuento la gente no me cree. Literalmente a mí me doblaron, literal, para ¿Cómo te convencer de hacer esa locura. Sí, pero no doblaron de doblaje, sino doblado de alcohol, literal. Yo estaba en casa de unos amigos que me invitaron a tomar. Acá en Paraguay es una costumbre muy común tomar debido a que hace mucho calor y es una buena excusa para tomar. Ojo, no estoy queriendo fomentar el uso de tomar bebidas alcohólicas, pero como era una cuestión muy informal, fuimos a compartir en casa de unos amigos y entre tomar y tomar y tomar me preguntaron, che, ¿y tú qué te dedicabas en Venezuela? Y le comentaba que había hecho doblaje después de ya de tener un año acá en el país. Y me decían, bola, como dicen acá en Paraguay, mentiroso, no puede ser. Y le muestro. Justo uno de los chicos me dice, ya sé quién voy a llamar. Y llamó a un muchacho que se llama Héctor, Héctor Candia, por cierto. ¿Ya? Y él agarró y le dijo, mira, tú que querías estudiar doblaje, ya no hace falta que te vayas a México, te puedes, pues tengo aquí un venezolano que te puede enseñar doblaje. Yo enseñar de qué, tú estás loco. Estando yo obviamente ya medio mareado. Y al ratito, el chico apareció de la nada y me, hola, ¿cómo estás? Toma, aquí está mi plata. Yo, ¿plata de qué? Yo quiero empezar a estudiar contigo, pero ¿cómo? Yo, ¿ya para qué? Literalmente me convencieron doblado. Maravilloso, fantástico. Mira, acá te mandan saludos Alemancio, Alemanciel, Alemaciel 01 te dice, buena, ¿cómo estamos? Primera vez en el show, un grande de los maestros, Levi. Hola, ay, ya sé quién es. Vale, Maciel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, yo le conozco a él, le conozco. Solemos jugar un jueguito de mesa en que compartimos en común acá en Paraguay. Acá Neo te pone, espero no te hayan doblado de otra forma, Levi. No, no, El, no, no, de otra forma el, no. el paraguayo toma mucho. Cheve, Sí, toma. chevecha, cerveza debería haber decidido. Es una forma de decir chevecha, es decir, como un poco informal de decir. Y el promedio del clima para Paraguay es del 35 a 40 grados. Y eso es más o menos la media, porque puede llegar a ser más de 40. Normalmente suele estar por encima de los 40 en épocas muy calurosas y es complicado. Ay, no Mucho. sé, yo amo el calor, soy team verano. Yo te regalo el verano, yo me quedo con el frío. Demasiado. Bueno, al menos si llegas a vivir el calor de acá, créeme que lo vas a reconsiderar. Creo que no. Eh, lo más reciente para oírte, Levi, dice Eh, Neo. ahorita hay películas chinas que he estado doblando, una que otra serie rusa y también una serie italiana que estamos doblando para niños, en esta última. Puedes buscar, que se llama Nina y Mati, es una serie que es para YouTube. Y lo de las otras películas no me sé los nombres, son muy malos. Con los nombres son muy, muy, muy malos para recordar nombres. Bueno, aquí Alejandra dice, no sé si recuerdas la serie, pero ¿qué personaje de Winx Club te hubiese gustado doblar? Es mi serie de infancia favorita. Comenzó cuando aún era muy pequeña y terminó cuando aún era pequeña, pero no mucho. Las Winkle, o sea, conozco el material porque llegué a doblar una que otra cosita muy esporádica, pero no tuve mucho contacto con la serie. Sé que fue muy famosa y recuerdo haber grabado una que otra cosita. Creo que eran unas cosas, unas hadas o alguna chica con unas alas. Eh,
pero honestamente poco o nada recuerdo porque fue algo muy fugaz, ya que eran materiales muy específicos que se grababan en ese momento. Eh, Tengo incluso más recuerdos de Clarence o de Sonic o el Inspector Gadget que de las Wings. Siempre me comentaron eso. Lo que pasa es que, fíjate, te comento una curiosidad. Muchas veces cuando uno dobla un material, uno no tiene ni la menor idea del impacto que va a tener eso al poco tiempo. Entonces, muchas veces me pasó que yo grababa algo y que después, años después, se vuelve viral, se vuelve famoso y resulta que, mira, te recuerdan por eso justamente, y capaz no recuerdas tú eso. Y a Me lo ha mejor pasado. son Uno de personajes mis que pasan por un capítulo y marca para un grupo de gente, que es lo tal más cual. interesante. Es impredecible, no tienes forma de saberlo. Entonces, por ejemplo, esto me lo mencionó mucho de las Wings y yo en ese momento, bueno, sí, un dibujito animado para niños, ok, jamás pensé que iba a tener tal impacto. O hay un personaje que es de una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine, donde la cara de mi personaje es un meme en internet. Y yo pensé, ok, cosas que pasan. ¡Qué maravilla! Mira, vamos a remover un poco el pasado y el presente. Ujú. Cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de El libro de la selva? Allí doblaste a Bagheera, la pantera negra. Sí, eso fue en un estudio que se llama Iodimedia, que doblamos la serie acá. Eh, Recuerdos así anecdóticos, muy pocos, la verdad, porque fue algo muy rapidito, o sea, no duró mucho el material, o sea, habré ido 2 veces a grabar y listo. Me explico, no tengo así mucho así, wow, recuerdo que digamos, pero la pasamos bastante bien, fue muy bonita la experiencia. Nunca había participado en el libro de la selva, así que ya puedo decir, tengo un check. Y era también bueno, el libro de la selva también está en físico, o sea, tú puedes leer el libro de la selva y hay una cantidad de personajes infinita. Lo que pasa es que yo era dirigente de Scout acá en Chile Ok. y en Scout, en la manada, en los niñitos de 6 a 11 años, se les pasaba el libro de la selva. Mowgli que se cría con lobos y qué sé yo, y los guías, los dirigentes, éramos cada uno un rol de un personaje del libro de la selva. Y en un caso me tocó ser K y en otro caso me tocó ser Bagheera. Ok, bueno, imagínate. Pero sí, en el caso del príncipe, ¿cómo se llama? El libro de la selva, mira que son muchas reversiones que hay, porque la historia original es de mucho antes. ¿Ve? Te puedo contar que una vez participé en la historia de la sirenita, pero desde una perspectiva en carne y hueso, en alemán. Eso me tocó doblarlo en español, allá en Venezuela. Y el Y final era, maneja el Deutsch. era turbio, nada que ver con la película de Disney. Y manejas el Deutsch, el alemán. Un poco, a ver, por cuestiones del lenguaje técnico y musical, hay palabras del alemán que se conservan, pero es más que todo como para entender cómo se pronuncia X o Y cosa, o por una cuestión netamente el argot o la nomenclatura en música. Originalmente se usa el italiano, pero también hay alemán. Mira, aquí Alejandra dice, ¿cómo llegó a Setsuni Suna en Takemaru, Ah, de la película de Inuyasha. Inuyasha? ¡Ay! Conozco. Eso es un anime. A ver, eso fue cuando se doblaron esas películas que fueron bastante polémicas en su momento. Ah, bueno, a mí me agarró de sorpresa porque yo ni sabía. Yo ni sabía que se estaba doblando ese anime, o al menos la película. No sabía de eso. Llego al estudio de grabación y la gente piensa que cuando uno va a grabar ya la gente estudió, como pasa, por ejemplo, cuando estudias en teatro. Tú te estudias el libreto de tu personaje, tú pasas por un proceso creador, tú haces todo un estudio, un análisis, la postura. Bueno, en doblaje no pasa así. En doblaje es llegas y directo a grabar sin saber a qué te estás enfrentando. Eso pasó con ese personaje. Llego al estudio
y me dicen, pásate a la cabina tal, no me acuerdo, cabina 4, cabina 5. Y cuando grabo me dicen, búscate el personaje Setsuno no Takemaru. Yo, mira, japonés, me salió el personaje. Y cuando busco y veo, esto es un anime. Y no es cualquier anime. Y Sí, gacha. sí, me agarró desprevenido y nada, trabajamos con el personaje. Pero sí sufrí bastante porque el anime no es fácil. El anime No, yo lo creo, subestima mucho. yo creo que si no me equivoco, las cosas más difíciles de doblar es el anime. No es por un tema de no entender el lenguaje, pero yo No, creo que hay algunas palabras que son más cortas que el español propiamente tal, y como mm, decir, no sé, hola, ¿cómo estás? Es decir, Hanukkah, ¿no? Como una cosa así. sí, bueno, yo le agregaría a eso es al hecho de que los japoneses son muy, pero muy malos con la sincronía labial. Pasa muchas veces que tú estás viendo un anime y como te concentras en leer los subtítulos, porque obviamente no hablas japonés, no prestas atención a los movimientos de labios, pero cuando se hace doblaje, los subtítulos se van y te quedas con lo que se ve en pantalla. Entonces muchas veces pasa que tú escuchas que en el audio original mueve los labios del personaje y al rato reacciona el actor, no en el momento. O al revés, se escucha primero la voz y después al rato mueve los labios o no respeta los movimientos exactos. Entonces, en doblaje se ve mal que lo dejes así. Tienes que ajustarlo. Entonces, eso implica otro esfuerzo adicional en el que tú tienes que acoplarte a lo que ves y no a lo que escuchas. Cuando lo normal es que te acoplas a lo que escuchas porque es lo que más usas. Y, híjole, se vuelve complicado en algunos casos por el tema de sincronizar. Ya va, déjame entender, ok, lo dijo así, esta es la intención, perfecto. Déjame verlo ahora. Ok, vamos otra vez. Se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado. Y encima con esos cambios de humor muy bruscos, así de un solo golpe, hay que ir bien tonificado, bien calentadito para llegarle a abarcar todo el espectro del personaje. Y hay una cosa que también es muy peculiar en los japoneses o en el anime, que gritan mucho, como, entonces Sí, hay sí. que como, ahora ve, como que hay que como que subir un poco el tono, llegar arriba y gritar, pero no esforzar las cuerdas vocales, gritar de manera No, 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 técnica. no. Hay que hacerlo con técnica. Hay que saber hacerlo con técnica para que justamente no maltrate las cuerdas vocales. Y eso es muy curioso porque fíjate que en la cultura japonesa no está en ellos el gritar. Es mal visto. Y digamos que a veces en los animes refleja un poco la frustración plasmada en papel o en dibujo de lo que ellos no pueden hacer en la vida real. Porque nosotros, Oh, dibujos animados latinoamericanos o incluso de este continente, y no es de estar pegando gritos así, es distinto. Entonces es como una curiosidad que siempre he notado que, ¿por qué siempre gritan en los animes? ¿Cuál es el afán de querer gritar? ¿Necesitan desahogar a algo? Es que es muy curioso, ¿no? ¿No te has puesto a pensar? sí, porque si te pones a analizar Inuyasha, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Todo sí. Sailor Moon, Doraemon, Todo es fulano, superpoder aquí, superpoder allá. ¿Por qué? Es y curioso, gritan y gritan y gritan y es como, ¿qué? tal cual. Mira, aquí te manda un mensaje Eder, dice, un saludo de feliz cumpleaños para Eder con con el príncipe encantador. O con algún personaje tuyo que te guste más. Ok, ¿cómo se llama? Eder, Eder. Em, Hola Eder, ¿cómo estás? Te habla el príncipe encantador y te mando un feliz cumpleaños y que la pases muy bien. aquí dice Cristóbal Cubilla, dice, Ujú. ¿recuerda cuál fue el personaje más complicado y el top one que tuviste? Uy, esa es una muy buena pregunta porque tuve etapas en las que me superé a mí mismo pensando en que el personaje estaba muy por encima de lo que yo podría ofrecer y a través de esfuerzo y sacrificio y una muy buena dirección
pude abordar los personajes y los tomo como una referencia, pero no diría que sean exactamente el caso, ¿no? O sea, que sea lo más complejo en mi vida. Justamente te había comentado de este personaje que aparece en la serie Brooklyn Nine-Nine. Es un policía encubierto que se llama Adrián Pimiento. Y Ujú. por haber pasado tantos años de policía encubierto, tiene paranoias. De repente se habla normal y de repente se le viene un flashback de su vida cuando era policía encubierto y hace alguna locura. Y regreso. Sí, claro, creo que es una buena idea. Esos cambios bruscos normalmente lo tengo que hacer así, al arranque, para que salga natural. Y era exigente, porque te pegaba unos gritos y unos ladridos de ese man, era bastante loco. Y encima, muy, muy, muy sacado de onda el personaje. Era exigente. Eso, por ejemplo, en el caso en cuanto a exigencia física. En cuanto a dificultad, había un personaje que yo doblaba de una serie de un documental. Se llama se llama Bus Traveler, se llama la serie. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que me enfrenté a un personaje que era fijo, había ganado el casting y hablaba hasta por los codos el man. Cada episodio era, no sé cómo lo contabilizan en Chile, si por loops o por líneas, pero te digo, por ejemplo, promedio eran 1000 líneas por episodio. Yo no sé cuánto, en loops, no sé cuánto sería eso, pero en línea eso es una locura, una cantidad exorbitante que para mí era muchísimo. Que había que sacar, no uno, ni dos, había que sacar 4 episodios, porque tenía toda una temporada, o sea, 4 episodios por tanda. Me Era, imagino que salías arrebatado, salías así como, por favor, no me hagan hablar. claro, porque el man, aparte de que él va interactuando con las personas que aparecen en el programa, narra. Esa tenía que estar haciendo la transición de entre narrar e interactuar. El tipo todo el tiempo hablaba, no había ni un segundo en que no dejaba de respirar. Solamente podía ser cuando iba al corte comercial, que era más o menos cada 8 minutos, más o menos, entre Y ahí segmentos. tú tomabas un poco de agua, te relajabas lo que Claro, duraba el comercial y ahí, sí, es que yo recuerdo claramente que era tanto la cantidad de diálogo que tenía el personaje que el director del material, Ángel Lugo, de esa primera temporada, él me decía, che, mira, yo no te puedo dirigir entre semanas porque tengo que dirigir Teen Titans, tengo que dirigir Clarence, tengo que dirigir, ¿cómo se llama esta serie? Steven Universe. Tenemos que hacer algo porque tu personaje habla muchísimo. Y nos tocó los sábados en la mañana grabar, cosa que normalmente no se hace o no se hacía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque hablaba muchísimo. Se nos iba toda una mañana y parte de la tarde para sacar un episodio. Una locura, hablaba muchísimo. pero igual entretenido, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto, al principio era una tortura, después lo disfrutabas, porque ya una vez que tú empiezas a entender al personaje y a habituarte a la mecánica del personaje, ya se vuelve un poco más predecible y tienes un mayor nivel de acierto a quedar mejor con él en sincro, en intención, en interpretación, etcétera. Pero sí fue bastante exigente para mí los primeros episodios. Al final lo terminé doblando por 30 y algo de episodios, o sea, fue bastante. Harto. Y sí, 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 sí. Fue muy, muy bueno. No fue mi primer fijo, pero fue uno de los que, wow. Mi primer fijo en una serie, dibujo animado donde tenía que hacer narrativa. No era mucho mi participación, pero era fijo. Y me dijeron, che, Levi, mira, tienes el narrador. Yo siempre quise en mi vida, como actor de doblaje, decir, hoy presentamos, siempre quise decir esa frase. Vas a presentar el episodio. La serie se llama Fixie Foxy. O sea, siempre, ¿qué pasa? Que tenía que decir todos los insertos de todos los episodios. Fixie Foxys, hoy presentamos tal cosa. Y fascinado con eso porque siempre quise decir eso. Qué hermoso, qué bacán, qué genial. Levi, mira, aquí dice Cristóbal Cubilla, dice, ¿podría saludar a Mía de 4 años? Cumple de 4 años como al príncipe encantador. Sí, claro, ¿cómo se llama? Mía, ¿no? Mía, de 4 añitos. Hola Mía, ¿cómo estás? Te habla el príncipe encantador y te deseo lo mejor para que vengas a disfrutar de este mundo de maravillas en el reino de nunca más.
Neme Mira, nunca más. Personaje, me confundí el nombre, ¿viste? Y siempre con los nombres. Neme nunca más es el personaje que interpretó Suni. Yo pensé que nunca más era el lugar. acá dice, Neo dice, ¿cómo defines el doblaje en tu vida? Estilo de vida. Es mi estilo de vida actualmente. Vivo del doblaje actualmente, de lleno. Todas las facetas que te puedas imaginar. Traducir, adaptar, grabar, dirigir, editar, todo. Así es mi Mira, día a día. aquí Neo pregunta, Paris France de Batman, el bromas mortal, ¿podría decirme, Neo, estás como loquito? Siempre no así, con algún disparate. A ver, Paris France. A ver, ¿cómo quiere ese personaje? Híjole. Am, Neo, estás como loquita. Algo así era la voz por ahí. Hace muchísimo tiempo. Muy peculiar ese personaje. Me agarraron de la nada y pasaba por un pasillo. Mira, Levi, entra a cabina. Yo, bueno. Y así grabé ese personaje. Levi, cuéntame, ¿qué recuerdos, o más bien, qué sucede si yo te digo pesadillas en el Hotel Normandie? Una película que dirigí hace tiempo. Sí, 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 sí. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a ese proyecto y dirigirlo? En aquel entonces trabajábamos con una productora que ellos nos facilitaban los materiales para que le hiciéramos el doblaje. Y de hecho tengo una curiosidad bastante peculiar. Fíjate que durante el proceso de grabación, como es una película de terror, hubo una escena donde se empiezan, viste cuando las películas de terror siempre son lentas. Llegado a Sí. cierto punto, recién empiezas a darte cuenta de que algo está pasando. Y más adelante que ¡pum! Te dan el famoso scream, el grito, el momento en el que te das cuenta de quién es el villano, lo que sea, el monstruo o lo que sea que esté de turno. Y en ese momento estaba grabando Suni. Estaba grabando el personaje y ¿qué pasó? Que justo en la escena el personaje de ella se asusta porque le aparece de frente supuestamente el personaje que tenía que asustarle a ella. Y ella se asustó de verdad. Y quedó grabado así. Y yo le dije, qué bueno, te salió muy natural. Y está, "Ay, que no fue actuado, fue de verdad. Y sí se asustó de verdad. Y se quedó así, me gustó la toma. Wow. Mira, aquí Alejandra dice, le costó doblar a Yang Wang tan joven como viejo. Yang Wan. Me suena el nombre, pero no recuerdo de qué material. Ay, mamita, Alejandra perdón. publica, o sea, comenta abajo de qué material era Yang Wan para poder hablar con Eder acerca de ese No me material. acuerdo. Sí, sé que por el nombre sé que es alguna película china, pero no recuerdo de qué Yang Wan. Mira, acá dicen, ¿ha hecho audiolibros? Sí, pero muy pocos, porque los audiolibros es otro tema. Son muy complicados, no por lo difícil de grabar, sino hay mucha competencia. Hay mucha competencia y hay como ya como una especie de submercado alterno en el que te subcontratan. No sé si me explico con la idea. Eh, como otro medio aparte, yo digo, "No, un poco he hecho de eso. Uno que otro, ay, ¿cómo se llama? Es como tiene un nombre en inglés, no recuerdo, ahorita, soy malo con los nombres, perdóname. Son como unos guías, son unas guías que te va indicando, presione tal botón para más información, también se utilizan, que es parecido a los audiolibros, solo que en audiolibros es una historia. Pero sí he dirigido audiolibros también, eso sí también he hecho. Y, ¿cómo se llama? Son como una especie de videos cortitos en el que tú le vas indicando paso a paso a la persona, como unos libros como de autoayuda, ¿me explico? Como Claro, de como formación. claro, como de guía de información, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí suele salir mucho de eso también. Mira, acá Cristóbal pregunta, ¿qué cuesta más doblar? ¿Personas o animaciones? Depende.
depende, porque si vamos enteramente por dificultad, siempre dibujo animado va a ser más difícil en cuanto a energía. En cuanto a energía, porque cansa más. En cuanto a actuación, carne y hueso siempre. Si es drama, mil veces más, mucho más complejo. Porque en dibujo animado te desgasta físicamente, pero en drama tienes que ser muy preciso con la intención, si no das una idea errada. Las emociones en drama son muy, muy delicadas, porque un pequeño cambio sutil suena a otra idea distinta. Entonces requiere precisión, mucha precisión. Mira, aquí Alejandra se nos adelantó con la pregunta. Bueno, Uh -huh. mi pregunta no iba relacionada a eso, pero Uh -huh. sí tocaba el tema. Okay. ¿Alguna vez pasó algo paranormal cuando dobló en la película El Aro, La Resurrección? Paranormal. Bueno, yo, capaz lo que voy a decir va a sonar anticlimático, pero yo no soy creyente de eso. Así que yo no, experiencias así raras solo me han pasado un pocas y son muy raras, pero raras en el sentido de que hasta da risa. Pero dentro del doblaje, lo más así que te puedo decir supernatural, si es que se puede llamar de esa forma, eh, fue en Etcétera. Viste que Etcétera es un estudio enorme. Claro, Tendrá unas 30 y algo de cabinas de grabación, una cosa enorme. Y habían pasillos que hacían años o quizás décadas que nadie transitaba por allí. Y uno, ¿sabe? Mimoso, curioseando para ver cómo es. Un día bajé a uno de esos. Oscuro, nada, no se veía nada. Y encima tétrico, porque todo lo que veía con la linterna del teléfono eran equipos de grabación viejos, viejísimos, de 70, 80, o sea, te con metiste como a un lugar como de película de terror, como que en cualquier momento iba a aparecer el asesino en serie o el payaso o qué sé yo. ponele. Y encima era un pasillo estrecho. Entonces, como era un pasillo estrecho, no había iluminación, yo no sabía, no se podía encender la luz, tampoco quería hacerlo porque obviamente todo el mundo se iba a dar cuenta. Medio escondida, me paso, doy dos, tres pasitos y ya yo empiezo a sentir como un ambiente un poco tenso y no me gusta la sensación que estoy sintiendo, mejor me regreso. Y me regresé. Y en otra cabina que yo decía, ¿esta cabina dónde va? Por yo chismoso, era una cabina enorme de producción musical donde incluso había un piano de cola. ¿Viste esas películas de terror que tú ves que el piano está hecho destruido, hecho pelota? Bueno, así estaba el piano, igualito, destruido, hecho pelota. Yo pensaba que el piano estaba intacto, no estaba hecho pelota. Yo, ok, esto no me gusta, yo mejor me regreso. No soy muy creyente, pero tampoco quiero inventar. Claro, es como, esto no se ve bonito, así que mejor me voy. Porque también está la persona curiosa, ah, no, si no pasa nada, y sigue más adelante. Ah, Sí, 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 esas son las únicas veces sí que yo dije, wow, lo más así paranormal, pero en Paraguay la verdad es que no, porque siempre estaba rodeado de gente y siempre estábamos riéndonos a cada rato, te equivocaste y nos reíamos y cosas así, nunca dio tiempo a cosas que sucedieran cosas así o estuviéramos muy conscientes de algo paranormal. Lo más así raro que te puedo decir que me ha pasado, pero yo grabando, es que se escucha otra voz, y estoy solo, por ejemplo. Yo, oh, wow. Pero siempre lo tengo en cuenta como un error de edición o alguna cosa que se habrá colado de algún audio, de otra cosa, porque es poco probable que suceda, me explico. claro, claro que sí. Mira, acá preguntan, ¿cuál sería tu máximo referente en la actuación? En el caso del doblaje. En el caso del doblaje, uy, hay muchas personas, dependiendo del país, del género, o sea, a ver, eh, en el caso de México hay grandes del doblaje, como lo pueden ser Humberto Vélez, Mario Castañeda, René García, Carlos Segundo, eh, Alfonso Obregón, que son personas que a todos les conocí en persona, y incluso algunos los conocí doblemente, porque lo conocí como fan y después como parte del medio del doblaje. Luego en Venezuela, por ejemplo, actores como Rubén León, eh, Luis Pérez Pons, que falleció hace no mucho, Don Cangrejo. Eh, También a mi profe Maite Guedes, que fue la que me abrió el camino en el mundillo del doblaje.
Eh, tienes ay, ¿cómo se llama ella? Patricia Acevedo, que la conocí también en persona, excelente actriz. Eh, o sea, depende del país, son muchas personas. Sería muy Por injusto ejemplo, nombrar. yo entrevisté a Giselle Blanco de los Animaniacs. Ella también, Y excelente persona, también, por supuesto que sí. Yo le conocí a ella digitalmente, pero sí le conocí también. es un Ella hace la encanto voz. de persona. ¿Mm? Es un encanto de persona. Es increíble lo que ella hacía con la voz cuando yo escuchaba Guaco y decía, yo pensaba que era un hombre, no, era una mujer. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo le entrevisté, yo dije, wow, wow, wow. Sí, 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 sí. O Lo como que es Rafael engaño. Monsalve. ¿Mm? Rafael Monsalves también estuvo en Animaniacs. A él yo le conocí también en persona. De hecho, con él, yo le pedí a él que me cantara la canción de los Animaniacs. A mí Y también me la cantó. Yo no sí, creo. sí, Qué increíble, maravilloso. qué genial. ¿Mm? También entrevisté a Fran Carreño, Frank Carreño. Sí, yo estudié con él, de hecho, Bon Pinky. con Finn, que sí, y a Sí. Orlando Noguera, Cerebro. Noguera. Que o sea, Orlando Noguera también tiene otra peculiaridad que él es cerebro, pero también fue Superman. Claro, Y para mí era, ya va, ¿qué? Cerebro es un superhéroe. En mi mente de niño no cabía esa eso de Superman es cerebro, o sea que siempre en el fondo era un villano y cosas así, me explico. sí, claro. Mira, aquí Alejandra nos aclaró de que el personaje que habíamos leído anteriormente era de Avalancha, Desastre en la montaña. Ah, ok, a ver, sí, recuerdo la película. Yo tenía allí a un personaje. El personaje que te había leído anteriormente que dijimos de qué Sí, serie es, que si no me equivoco era... se me fue para arriba. Eh, ah, ah, Avalancha la... Yang, Yang Wang, Yang Wang. sí, ya, sí, recuerdo el personaje. A ver, es una película donde mostraban, digamos, de cierta forma, la primera vez que China llegó al Everest. Es una aventura, es una historia de historia, aventura, un poco más histórica que aventuresca, donde justamente mostraban cómo fue que China logra llegar al punto más alto de la Tierra, que sería la cúspide del Everest. Y mi personaje en la historia es un muchacho que estaba subiendo la montaña, que posteriormente, cuando llega viejo, él vuelve otra vez a ir a la montaña como recordatorio de aquella experiencia, de haber sido los pioneros, de haber llegado al Everest, en el caso de China. Pero ya cuando él envejece, lo interpreta Jackie Chan. Entonces, para mantener la coherencia de la narrativa, mantuve la voz tanto en el personaje cuando era joven y cuando envejece, solo que oscureciendo la voz un poco más para que tenga ese toque más de anciano, de un señor mayor. Dos palabras lo que dice, ¿no? Pero, wow, el doble a Jackie Chan, me explico, esa onda. Y eso es requete complicado, hacer que la voz se mantenga o envejecerla un poco más Tiene debe sus ser técnicas, requete complicado porque, tiene su claro, técnica. No es así como que, dale, así nomás no, porque si lo exageras mucho, va a sonar demasiado caricaturizado. Y la idea es que no suene dibujo animado, sino que suene realista. Y ahí está el truco, porque el chiste está en el engaño auditivo. Si tú logras hacer que suene creíble, bien, porque la esencia del actor de doblaje está en el arte del engaño, y el arte del engaño es actuación. claro. Por ejemplo, yo estudié teatro y comunicación escénica, pero ¿Ok? tuve el ramo de doblaje y locución radial con Sandro Larenas. Ok. Y en ese minuto yo decía, oye, esa voz la cacho, lo ubico, no sé. Y estuve toda la clase pensando, llegando a la casa tengo que buscar quién es Sandro Larenas. Y después yo dije, wow, es Garfield de los 90, el que uno creció viendo Garfield. O sea,
Sí, sí. Muy peculiar. Yo lo veía de niño, por cierto. Y después Hay yo dije, que se doblaron en Chile que son para mí muy icónicas. Una de esas es Garfield, otra es Espartaco, que es una serie de mi infancia muy bonita y me encantaba el opening de ese dibujo animado. es un clásico. Sí, sí, Mira, sí, aquí sí. Alejandra dice, ¿me podrías mandar un saludo como el profesor Von Sticketson? Por favor, del 29 de este mes es mi cumpleaños. ¿Quién lo manda? Alejandra Martínez. Es Ay, de híjole, Salvador. doctor. ¿Cómo era la voz de él? Ah, sí, güey. Ah. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Te habla el profesor Bonson Slickstein y no olvides que este próximo 29 es tu cumpleaños. ¡Saludos! Hace muchísimo año que no hablo de ese personaje, 2014 por ahí más o menos, fue la última vez que le doblé. Y Jole. cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a doblar al profesor? Hice casting, me llamaron para casting y tuve la suerte de habérmelo ganado, pero era exigente también, pues tenía cambios de humor muy bruscos. Pero debía haber sido muy entretenido también doblarlo. Y claro que sí, por supuesto. Y encima, el inspector Gadget, cuando capaz ahorita no tiene tanto peso porque ha quedado completamente atrapado en el tiempo, pero en mi infancia era un personaje muy icónico, el inspector Gadget. Claro, a mí lo que me llama la atención del doblaje es que no es la cosa de llegar, decir el texto y listo. Te tienes que fijar en el punto, en qué momento tienes que hablar, Mm, no se te puede pasar, si se te pasa queda la escoba, tienes que volver a grabar y toda la cosa. Es un manejo, Eduardo. O sea, tienes que mirar el atril, ver lo que estás diciendo, ver cuando el mono se mueve. Tienes que estar atento de cuándo hablar, porque o si no, ah, el director te corta la cabeza. sí, señor, así mismo. Y eso requiere entrenamiento. Capaz suena muy complejo de entrada, cosa que no es mentira, pero después con el tiempo se vuelve un hábito. Ya no es tanto la complejidad, sino optimizarlo. Cada vez hacerlo mejor y más rápido. Mira, acá dice, ¿cómo fue estar en cuentos espantosos para niños caprichosos? Conozco la serie, conozco la serie. De hecho, tengo una anécdota peculiar. El idioma original, si mal no recuerdo, estaba en portugués. Si mal no recuerdo, estaba en portugués. O bueno, al menos la referencia estaba en portugués. Y a mí me pusieron en una de esas a interpretar al equivalente de Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud no tiene nada que ver con portugués. No, pues, Siento que la caracterización del personaje sonaba francés. Entonces el director me dijo, vamos a respetar el original y todo que suene así como si fuera un francés. Yo, ok, pero Sigmund Freud no es francés. Ah, ok, qué madre este. Y tocó hacerlo, pues. por lo menos Simon Freud ya no estaba para poderlo ver, ¿te lo imaginas? No, por supuesto, pero era muy peculiar. Era muy peculiar. ¿Te lo imaginas? Simon Freud te habría jalado de las patas, te habría dicho, oye, no hablo francés. No, por eso yo dije, no diga nada, pues. Supongo que es como una especie de chiste interno del dibujo animado, una parodia o algo por el estilo, porque para mí fue muy irreal, o sea, muy incoherente, pero bueno, a veces pasa. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en doblar el terror en alta mar? Allí doblaste a Omid. Sí, bueno, doblé personajes, pero fue lo último que se grabó, porque dirigí la película y le di prioridad de atención a los otros actores. Entonces, ya lo último que faltaba era grabar justamente a Omid, que lo terminé de grabar en aquel momento. Y mira, fue entretenido, la verdad, no me quejo. Ahí a uno de las voces de los personajes lo interpretó Rubén León, de hecho. Wow. Ujú. ¿Y cuál es la faceta más entretenida? ¿Estar en el doblaje o estar en la parte de la dirección de doblaje? Es difícil de responder eso porque cada uno tiene su gustillo. En el caso de doblar, por supuesto, es una cuestión personal, ¿ok? Porque interpretas tú, nada más tú, estás enfocado en tu trabajo como actor. Pero dirigir tiene una parte creativa que pocos conocen, que es armar desde cero algo que no tenía forma.
Si bien tienes la referencia del original, cuando ves el resultado final, tú haces una reinterpretación al fin y al cabo. Y ver ese trabajo finalizado, de haberlo armado pedacito por pedacito, tiene un valor agregado que como actor no lo puedes vivir. Entonces, por eso es difícil decidir uno u otro. Cuéntame cómo fue la experiencia en doblar Vanguard. Allí doblaste a Broto. Sí, otra película más de esas, del montón de películas chinas. De hecho, también aparecía Jackie Chan, pero en esta oportunidad no lo doblé yo. Le di el personaje a otro actor. Primero porque ahí Jackie Chan ya se ve bastante mayor, ya no tiene la edad que tenía en aquel entonces y no son dos líneas, que es más disfrazable que todo el personaje. Así que le di la batuta a otra persona para que interpretara a Jackie Chan y yo me encargué de dirigirlo mayoritariamente. Qué hermoso, qué hermoso. Ujú. Ay, ¿te has puesto a analizar de que cuando doblas a un personaje por mucho tiempo Ujú. y después de un tiempo lo toma otra persona y la persona intenta hacer como el mismo registro de voz de la persona anterior para no perder como la misma línea secuencial? Yo Sí, creo sí, que sí. eso debe ser horriblemente complicado, aunque el director de esas cosas se pueden dar cuenta de que da lo mismo, no se va a notar, pero el espectador que lo Sí ve se por mucho tiempo dice, nota. esa no es la voz original. Ojito. Sí, 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 sí se nota. Lo que pasa es que tenéis mucho cuidado. Y lo que pasa es que eso es, ay, a veces se vuelve muy complejo porque suponte que grabaste una serie. Bien, grabaste la serie, X cantidad de episodios y se acabó la temporada. Y pasan 10 años y retoman la serie y hay que grabar la segunda temporada, ponele. Tú no te vas a acordar. Y tú Salvo que sea algo dices, icónico, es muy yo probable creo que que, tú... ¿Ah? yo creo que ahí es uno, ¿cómo era que hablaba? ¿Hablaba así o hablaba Sí, así? Hablaba así. exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo y se te olvida. Grabas tantas cosas en el día a día que se te puede olvidar. Y después te invitan a un live con un podcast y te preguntan, oye, ¿cómo fue tu experiencia con este personaje? Y uno dice, ¿qué? A mí me ha pasado que una vez me pidieron, mándame un saludo con la voz de tal personaje. Yo ni me acordaba que yo había grabado eso. Es lo más común, pero porque han pasado muchos personajes por tu vida y hay algunos que dejan huellas y hay otros que Sí, dejan una huella que se ha ido borrando por el tiempo, que queda así como borrosa la imaginación o el recuerdo. exactamente, exactamente. Mira, acá Alejandra dice, ¿cómo fue tu experiencia en doblar a Sherlock Holmes? Sherlock Jack. Sherlock Jack. Ese sí puede ser, ese sí te puedo comentar muchas anécdotas porque fue muy bonito doblar ese personaje. Yo había hecho casting para el personaje principal y me dieron el protagónico. Yo estaba contento porque decía, voy a poder ser Sherlock Holmes, pero versión dibujo animado. Y era muy curioso porque el personaje siempre se creía muy inteligente. Sí es inteligente, pero a veces su audacia a veces se podía pasar de la mano, ¿no? Muy creidito ya. Cada vez que sucedía algo, había un misterio y tenía que resolverlo con su ayudante que se llama Hermione. Entonces, siempre hay un aprendizaje en cada episodio porque es un dibujo animado para niños, dirigido enteramente a niños. Y cada vez que descubrían quién era la persona que estaba detrás del misterio, siempre hacía el proceso de revelación. Y en cada proceso de revelación siempre había una curiosidad distinta. Era Pepito Pérez, no, resulta que Pepito Pérez era, y ese tipo. Pero fue muy divertido, 50 y algo de episodios doblamos, fue bastante. Igual hartos. Sí, sí, sí. Y fue la primera, creo que fue la primera serie de dibujo animado que tuvo exposición en el exterior, porque nunca se había doblado una serie aquí en Paraguay. Al menos así, con ese peso. Creo que se había doblado una que otra cosita en guaraní, si mal lo equivoco, si mal lo recuerdo. ¿Y manejas el guaraní? Un poquito, pero evito hablarlo porque no me suena igual. Se nota que no soy parlante
nativo. A mí me llama la atención que el mundo del doblaje es mágico, porque tú estás interpretando un personaje y puede gatillar o puedes guardar la infancia de muchas personas en Sí, lo sí, que sí. es dibujo animado y eso es maravilloso. De repente me llegan comentarios de otras personas que le dicen, oye, gracias por haber marcado mi infancia. Y uno dice, y es verdad, marcan una infancia, marcan algo que les deja enamorado a los fans. Exactamente. Bueno, sin ir muy lejos, yo me crié viendo la Liga de la Justicia de niño. Y siempre vi al Guasón como ese villano que siempre estaba haciendo fechorías y haciendo travesuras. Jamás pensé que yo iba a compartir cabina con él, de grande. ¡Wow! Bueno, que siempre con el que te topabas en el dibujo animado, te lo topas al lado tuyo, mira, tenemos que grabar tal película y él hace del Guasón. Ah, ok. Wow. Y hay uno para no entrar en nervios o decir, chanfles, chanfles, estoy con mi personaje de mi infancia, Dios. Exactamente, esas son cosas que yo, wow, eso se lo agradezco muchísimo al doblaje, son experiencias Bueno, únicas, eso es lo que únicas. ocurre en tu mente. En la realidad es como, me tengo que portarme sereno para no volver a la locura. Así como, por Dios, hola, ¿qué tal? Como, uy, me tocó la mano. Ah. Esa onda. Mira, aquí Alejandra dice, ¿cómo fue para ti dice de Cap, Captain, Déjame ver. Déjame de ver. Captain? Captain, sí, otra película china. También dirigí. Habría hecho personajes pequeñitos allí porque la idea era que los chicos de acá tuvieran participación. Creo que fue una de las primeras películas, la segunda, la tercera, no me acuerdo, segunda, tercera película china que se dobló. Em, Demasiadas voces, eso sí lo recuerdo, muchísimas, más de 100 voces tenía esa película. Una locura, una locura, tomó mucho tiempo doblarla. Oh, me imagino que se demoraron meses. No, no, meses no, no hay tiempo para meses. Una semana o dos a lo mucho, a lo mucho te pueden dar 2 semanas. Oh, y doblar tantas voces, intentar de que no sea igual a la otra. Dios mío. Sí, creo que fue la primera vez que usé tantas voces diversas. Creo que habremos sido cerca de 40 o 50 personas que utilizamos para esa película. Mira, querido, Levi, ya estamos llegando casi al final de nuestro live. Quedan dos preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo. Que no tiene la gran cosa, no te vas a quemar ni nada. Por favor. Eh, Cuéntame, ¿cómo fue para ti el ámbito profesional la pandemia? Porque si bien antiguamente, antes de la pandemia, uno iba a grabar a los sets, a los estudios de grabación y después te topaste con la sorpresa de que tenías que grabar desde casa, adaptarte a esa nueva realidad porque tampoco se podía mucho salir y esas Mm, cosas. Y además en una casa está el ruido del vecino con la radio o el perro que ladra o el gato que se te atraviesa o qué sé yo. sí, es complicado. Bueno, diría que en mi caso fue distinto. ¿Por qué? Digamos que eso me ayudó, ¿no? Por supuesto, porque Paraguay antes de la pandemia era muy desconocido en el medio del doblaje. Con la llegada de la pandemia permitió tener más exposición. ¿Por qué? Porque mientras todos los estudios de Latinoamérica estaban cerrados porque no podían ir a grabar, en Paraguay el decreto presidencial era que todo trabajo que se fuera a hacer en lugar encerrado no hubiese más de 3 personas. Y yo dije, genial, porque es director, ingeniero y actor. Listo. Entonces, mientras todos los estudios estaban
estaban parados o detuvieron su producción, acá no se detuvo, acá se siguió trabajando. Obviamente con los protocolos de seguridad que requería aquel entonces, pero El éramos justamente. tapaboca y todas las cosas que influían con la pandemia. Entonces, eso permitió que siguiéramos produciendo material a pesar de la pandemia y varios materiales llegamos a hacer varias películas incluso y permitió que el mercado no se estancara, sino que siguiera produciendo. O sea, había como una opción y abrió la exposición de Paraguay en el medio. Luego de eso estaba el tema de grabar en casa, que eso era algo nuevo que antes no se hacía porque siempre fue en físico. Y nada, lo que hicimos fue habituarnos a eso, porque ya se volvió algo muy normal grabar a distancia. Es muy normal. De hecho, ayuda mucho para las personas que no viven en esos países donde el doblaje no sea su principal fuente. Te hablo de, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que el doblaje está muy nuevo. Eso permite que tú, como persona que está empezando en el medio, tengas acceso a otros lugares donde puedes hacer doblaje. Qué genial, qué genial. ¿Qué prefieres? ¿Perro o gato? Perro. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con las preguntas de fuego que le llamo yo. ¿Qué significa para ti en una sola palabra? ¿Ya? Con los conceptos que yo te voy a dar. ¿Qué Ok. significa para ti música? Pasión. Doblaje. Entrega. Eh, Sherlock Holmes. Diversión. Sin duda alguna. El aro. Ya, eso sí no sabría qué decir. A ver, expectativa, supongo. Paraguay. Mi hogar, Venezuela. mi casa, mi país, mi tierra. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? ¿Qué significa? Para ti familia. Vínculo. Bueno, te dejo invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás. Estamos dando por finalizado nuestro live. Espero que la hayas pasado increíble. Eh, Levi, otra cosa más. Vas a quedar en Instagram, en YouTube, Facebook y en TikTok. Así que las personas que no están viendo este live la van a poder ver al futuro y este es el espacio que te dejo para que puedas dejar el mensaje a las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. No, primero, muchísimas gracias, Diego. Diego, ¿no? Sí. Mi memoria. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. La verdad, la pasé muy chévere, la pasé muy genial. Gracias por el tiempo, por la dedicación y por darme esa pequeña ventanita para poder expresar un poquito de todo sobre el mundillo del doblaje. Y nada, les invito a todos que estén viendo o que vayan a ver o que ya hayan visto en el futuro, que espero que la hayan disfrutado también y que, bueno, que hayan aprendido un poquito más sobre el mundo del doblaje. Hay una cosa muy importante que no mencioné y que me van a cortar la cabeza mis fans y tus fans. Me dicen acá, ¿qué opinas sobre la IA artificial? Y sabes que eso es un tema bastante polémico, porque a ver, hay mucho temor en el medio del doblaje sobre que los puedan reemplazar, pero si supieras, hay todo lo contrario. Hay bastante cuidado y atención para que eso, en síntesis, no se utilice, porque el doblaje es una función artística, tiene una función artística. Y como función artística, queremos que se mantenga el medio intacto como está. Sé que se está usando o se ha usado en una que otra cosa para corregir puntos específicos o algo por el estilo, pero eh, yo digo que todavía no es el momento de la IA de tomar ese terreno, al menos no ahora. Y, por ejemplo, hay muchos estudios donde te firmas contrato en el que tu voz no va a ser utilizada para alimentar IA, justamente buscando proteger el trabajo del actor. Así que en esa materia está bastante avanzado ese tema. Yo pensé que iba a ser más complicado y en los pocos intentos que han habido
de doblaje hechos con IA han sido bastante infructuosos por parte de las empresas que lo han querido traer o llevar a cabo. De hecho, si no mal lo recuerdo, hubo un trabajo de creo que una película, una serie de Amazon que tenía doblaje hecho con IA y era un desastre. Era muy desastroso y la quitaron, justamente. Wow. Y acá hay otra pregunta más que me llegó por interno que dice, ¿qué consejo le darías a las personas que se quieren dedicar al doblaje? Paciencia, porque es un arte que requiere muchísima disciplina, muchísima preparación. No, no voy a mentirle a nadie con esto de que es muy fácil, no. Hay que trabajar para ello, hay que estudiar un montón y prepararse muchísimo. Eso es lo principal, disciplina. Muy importante. Que hace falta la disciplina en el mundo. En que en cualquier rubro a que te quieras dedicar, deporte, arte, lo que tú quieras, requiere disciplina. Y en el doblaje no es como la gente cree que bueno, yo ahí veo. No, 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 no. Hay que estudiarlo. Porque tú nunca sabes en qué momento te puede pasar factura no haber estudiado. Así es. Acá Alejandra dice, ¿me podrías dar algún consejo para hablar en público? Esos son temores, es distinto. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando era niño también tenía el mismo problema, me costaba hablar en público. Porque los adultos tienden a achicar a los que somos más pequeños porque somos pequeños justamente. Em, Primero tener la seguridad y la convicción de que lo que vas a decir lo tienes claro, sobre todo a la hora de matizar una determinada información ante el público. Cuando es mucho público, eso te genera inseguridad y mucho miedo, terror, por equivocarse más que todo, pero vuelve el error parte de ti. Yo también me equivoqué mucho cuando hablaba en público y lo hacía como un chiste. ¿Por qué? Porque también soy humano, también me puedo equivocar y eso le da un sentido de cercanía al espectador o al público que te está viendo. No digo que se vuelva un hábito que equivocarse siempre, no, pero me refiero que es normal. Al principio va a pasar así. Y ensayo y error. Te preparas, o sea, lo haces una vez, ten en cuenta qué fue lo que te salió mal para corregirlo y vas otra vez y otra vez y otra vez. Porque yo venía de una época en la que hablaba así porque me costaba mirarle al público a encarar la situación frente a frente. ¿Ves? Es una cuestión de poco a poco, superar los miedos. Yo te podría dar un consejo, Alejandra. Yo que soy actor, Ujú. veo un punto fijo, más allá del público. También. Entonces, si el público está acá abajo, tú miras el punto fijo que está como direccionado hacia la luz. Y hablas todo el rato hacia allá. Claro, lo del punto fijo es muy bueno, sobre todo para cuando comienzas y te cuesta mirar al público, porque uno le aterra mirarle la cara al público. Pero ya después que tengas dominado el tema del punto que comenta Diego, te invito a que intentes interactuar con el público, Claro, mirarles. Eso los hace sentir a ellos que tomados en cuenta. El público es como un bebé pequeño. es Da como, miedo, por ejemplo, pero en la actuación del teatro, hay teatro o obras de teatro que el público, o sea, el actor no puede mirar a público. ok, Entonces crea la cuarta pared. claro, claro. Estás hablando, Yo te pero no decía, podemos estás... disfrutar en público, lo tomé desde el punto de vista de alguien que está exponiéndose, por ejemplo, Y o en el dando una caso de charla. exponer también es lo mismo. Pones como la cuarta barrera, la cuarta pared, entre comillas, Ujú. y le estás hablando a un público, pero no lo estás viendo realmente. Estás creando una, eh, no sé si imaginación, pero es como si estuviéramos hablando nosotros dos. Sí, como una barrera protectora para que te puedas sentir tranquila o segura, en este caso. Y eso realmente funciona. Mm. Ya, Levi, no te quito más tiempo. Gracias por haberte dado el tiempo. Estamos en contacto. Cualquier cosa que tú quieras que publicite o que estés haciendo, me lo mandas y lo voy a compartir tanto como en el Bonsi-2.0 como en el Diego-Bonsi 1401. Y Claro que sí. bueno, y si no te responde y no lo publico, tú vas a ser igual de insistente cuando yo te invité al live y me lo envíe, y me lo envíe, y me lo envíe, y me lo envíe hasta que
realmente lo suba. Ok, ok, lo tendré en cuenta. Bueno, te deseo lo mejor y estamos en contacto. Claro que sí, Cuídate Diego. mucho. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Chao, chao.